La semana pasada definíamos el tema de la disciplina y el concepto en sí de la disciplina lo definíamos como, en términos básicos, instrucción, enseñanza y también corrección. Y hablábamos de esto en términos generales del Señor hacia su pueblo. Hablábamos de cómo el evangelio en el tema de la disciplina es central. ¿Y por qué es central el evangelio? Porque la disciplina es precisamente la conformación de aquellos que son el pueblo de Dios al verbo de Dios, al Hijo de Dios. Cuando nosotros vemos eso, entendemos que entonces la redención en sí misma implica inevitablemente la disciplina de pecadores que están siendo redimidos. No puede existir redención de pecadores decaídos por el pecado si no hay disciplina. Entonces, la primera pregunta que nos podemos hacer en la siguiente diapositiva, si ustedes se fijan, dice, ¿he estado alguna vez en disciplina en la iglesia? Porque si ustedes se fijan, yo he hablado de la disciplina en unos términos bien necesarios absolutamente en la vida cristiana. Y alguno podría decir, no, pucha, que lo ideal fuera que uno no recibiese disciplina. Y nos podríamos hacer esa pregunta. ¿Realmente yo nunca considero que he estado en disciplina? Podría decir alguno. Yo creo que toda mi vida he estado bien. Nunca he hecho algo, nunca he quebrado tantos platos como para que vengan y me pongan en disciplina, podría decir alguien acá en la iglesia. Pero la realidad de las cosas, mis hermanos, es que todo creyente, absolutamente todo creyente, y todo creyente que está en la iglesia local, ha recibido de una u otra forma disciplina. Desde el momento en el que usted recibió la palabra de verdad del evangelio, usted ya estaba siendo traído a la disciplina. ¿Por qué? Porque el Señor estaba corrigiendo el error, corrigiendo el engaño en el que usted vivió toda su vida, muerto en sus delitos y pecados. Y esa corrección, cuando usted recibió la palabra de verdad del evangelio, el Espíritu Santo le dio un nuevo corazón y vino ese arrepentimiento. ¿Usted qué cree que empezó a pasar? Empezó a haber una conformación de este pecador, Cristo. Empezó a haber una conformación de este no acepto delante de Dios, de este que si se acerca al trono de Dios debería de ser consumido por ser anatema, pero empieza a haber una conformación. Primero en el hecho que de inmediato a usted le es imputada la perfecta justicia del Hijo. Por ende, usted es obediente inmediatamente. Si no, usted no podría acercarse al trono de la gracia de Dios. Si usted dice, no es que yo comencé a obedecer, mire, un poquito, un gramo de desobediencia en desobediencia, en un quintal de obediencia delante de un Dios santo implicaría que usted debería de morir. Cuando usted lee la ley de Dios, y luego usted se va a Josué, que es un libro muy interesante. Cuando usted lee el libro de Josué, usted se va a dar cuenta que hay cosas que no se entienden. Pero hay cosas que no se entienden porque usted las tiene que leer a la luz de la Torá, de la ley. Y la ley viene de expresar muchas cosas que nos muestran la santidad de Dios. Y ustedes conocen la historia de Acán. Y ustedes saben lo que terminó sucediendo con Acán. ¿Por qué hubo tal tipo de juicio en contra de Acán? Por un extremismo, una ira descontrolada del Dios del Antiguo Testamento. La realidad de las cosas es que nosotros estamos viendo al verdadero Dios de la Biblia y estamos viendo su santidad. Y todas estas cosas nos muestran la verdad que hoy
vivimos en el evangelio. Fuera de Cristo, separados de Cristo, somos como el anatema que se acerca al Señor, y el pueblo del Señor debe ser santo. La única manera en la cual usted puede estar en la presencia del Señor y usted es templo y morada del Espíritu Santo, sin que eso tenga implicaciones letales como cuando tocó el arca, la única manera es que usted tiene imputada la justicia de Cristo. Si no, usted estuviera como Acán, usted estuviera como Usa, consumido de inmediato por la ira santa del Señor. Por ende, la disciplina es de inmediato, al nacer de nuevo, la conformación en los méritos de Cristo. La obediencia perfecta de Cristo nos es imputada y somos justificados por la fe, pero también inicia un proceso de aquel que ha sido justificado hacia la santificación. Es decir, comienza a haber, mi hermano, un fruto. Y esto, mi hermano, ocurre en la iglesia y solamente en la iglesia. No hay tal cosa como un cristiano que viene y se aísla. Y soy el cristiano solo, porque la iglesia, bueno, ya habíamos visto con el pastor Jonathan eso, ¿verdad? Es bien cliché, ya hasta aburre eso, pero hubo un tiempo que se había puesto bien de moda. Ahí son los hipócritas los que están, ¿verdad? Ok, malas noticias, tiene que venir con los hipócritas a ser santificado. Tiene que venir con los hipócritas para poder usted dar fruto. Porque usted no puede vivir y mostrar el perdón de Cristo si usted no tiene también otro a quien perdonar. No lo agarremos de tarea, hermanos. No se vaya a poner a estar entrenando la espiritualidad de su hermano a la par, por favor. Pero es la realidad. Somos pecadores. Estamos esperando todavía nuestra glorificación final y en ese proceso estamos siendo santificados. Pero mientras tanto, de pronto sacamos la espada y herimos al que tenemos al lado. Eso solo ocurre dentro de la comunión de los santos, donde podemos ejercitar todas estas cosas en amor. No significa que usted en su vida secular también no pueda aprender. Allá afuera le hacen de todo uno, pero digamos que uno entiende. Obviamente allá afuera es la ley de la selva, pero acá adentro nos toca morir, nos toca amarnos los unos a los otros, porque es lo que nos iba a identificar, según Cristo mismo. Y del resultado de lo que acá se cultiva, usted puede salir allá afuera y presentar el evangelio con amor. Por ende, la iglesia es central en este proceso y por eso este tema está dentro de la teología de la iglesia. ¿Qué autoridad, podría decir alguno, tiene la iglesia en el tema de la disciplina? Porque el jueves pasado hablábamos de Dios principalmente. Si ustedes se acuerdan, hablábamos de Dios como el que impartía la disciplina, pero hoy estamos escalando a que es la iglesia local la que va a ejercer disciplina. Y acabamos de leer un texto en Proverbios en el cual la disciplina es mostrada como la disciplina del Señor. Pero yo quiero que usted me acompañe rápidamente a Proverbios 1 del 8 al 9. Fíjese qué interesante este texto. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre, porque son guirnalda de gracia para tu cabeza y collares para tu cuello.
La instrucción es mostrada acá como dada inicialmente y como fuente de autoridad y de origen por el Padre. Pero luego aparece la figura de la madre. Y alguno podría decir acá, híjole, aquí, ¿qué es lo que va a empezar a decir el pastor? Vámonos a Gálatas capítulo 4, versículo 26. No vamos a leer todo el contexto de ese texto, por motivos de tiempo no termino. Básicamente esta es una alegoría que Pablo está haciendo y está hablando de Sara, que es la mujer libre, y está hablando de Agar, que es la esclava. Una de ellas representa un pacto en la carne, es decir, Sara misma y Abraham intentando en la carne hacer lo que solo el Señor puede dar en el espíritu, que era su descendencia. Y la descendencia verdadera del Señor fue aquella provista en el espíritu a Sara, la estéril. Por ende, los hijos de Dios son hijos espirituales. Pero termina esa porción con esta idea. Pero la Jerusalén, ¿de dónde? De arriba. Pablo viene de mencionar una Jerusalén terrenal de su tiempo, la cual estaba equiparando con el monte Sinaí en Arabia, y él dice, los que ponen su confianza en estas cosas, en la carne, realmente están en el pacto de Agar, porque el verdadero Israel, porque aquellos que de verdad temen al Señor, porque la iglesia de Cristo pertenece a otra ciudad. Y Pablo concluye esa idea diciendo, pero la Jerusalén de arriba es libre. Esta es que nuestra madre. Si un amigo católico romano le dice a usted, mire, usted cree que tiene un padre, pero no tiene madre, corríjale y dígale, sí, nosotros, los evangélicos reformados, creemos que tenemos una madre, la Jerusalén de arriba. Todavía lo veo asustado, entonces vamos a ir a Hebreos 12, del 22 al 24. Para que nos siga quitando el susto Pablo. Dice Hebreos 12, del 22 al 24, ustedes en cambio se han acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miríadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Entonces, si usted se da cuenta, no es invento mío, usted se ha acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial y a miríadas de ángeles. Pero luego lo define el autor de Hebreos a la asamblea general. ¿Qué es esa asamblea general? E iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Por ende, esta Jerusalén celestial está siendo identificada acá ¿con qué? Con la iglesia. ¿Sí? Todavía me parece un poco complicado lo que está diciendo el pastor. Apocalipsis 21
del 9 al 11. Fíjense lo que dice la palabra de Dios, Apocalipsis 21 del 9 al 11. Dice, vi uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las últimas 7 plagas y habló conmigo diciendo, ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Entonces me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró, ¿qué le mostró? La ciudad santa, Jerusalén, que descendía ¿de dónde? Del cielo, de donde la había ubicado ya Pablo. Descendía del cielo de Dios y tenía la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristalino. Por ende, hemos formado un caso bíblico muy fuerte que el creyente tiene a Dios como padre y tiene también a la iglesia de Cristo como madre. La Jerusalén de arriba, esa es nuestra madre. Y como usted sabe que la palabra de Dios, toda ella es útil para enseñar y toda ella es inspirada por varios autores humanos, pero inspirada por un mismo autor. Cuando Salomón habla en el capítulo 1, versículo 8 y 9, de la instrucción del padre y la enseñanza de la madre, esto no está desconectado. Y aquí es donde se conecta la disciplina de Dios, pero también la disciplina impartida por la iglesia, aquella que nos provee la enseñanza. Entonces, mi hermano, como usted se da cuenta, la Biblia entera nos enseña que la disciplina debe de ser ejercida dentro del pueblo de Dios y en la iglesia ahora que Pablo mismo nos dice es nuestra madre, debe de haber enseñanza, debe de haber corrección y debe de haber disciplina. No está fuera de los linderos de la iglesia. La disciplina de la iglesia local en práctica, ¿cómo se ve? Podríamos preguntarnos. Ya aterrizamos en este asunto que tal vez medio nos incomoda hablar de que tenemos madre, ¿verdad? Bien entendido y asido en la palabra es un concepto, incorpórelo a su teología. Pero ahora que ya entendimos eso, ¿cómo se mira en la práctica entonces la disciplina? Tenemos la instrucción de nuestro Padre, que es el Señor, la enseñanza de nuestra madre, que es la iglesia de Cristo, no la de Roma, ¿verdad? La universal que está en todo el mundo donde ha llegado el evangelio. Tenemos esta instrucción, pero ¿cómo se mira? Pues mira, hermano, la disciplina de la iglesia puede ser y es mayoritariamente formativa. Por eso, cuando hacíamos la pregunta, he sido yo disciplinado, me han puesto en disciplina. La noticia es, mi hermano, sí, en este momento, por ejemplo, usted está siendo disciplinado. Decíamos el sermón pasado que básicamente la disciplina es una conformación al Hijo, una conformación a Cristo, el que es perfectamente obediente y a quien el Padre ama con amor eterno. Curiosamente esa es una expresión que luego Dios usa de Israel, es decir, del pueblo de Dios. Entonces, cuando usted recibe enseñanza e instrucción, aunque no tiene carácter punitivo, es decir, no es un castigo, no es vara en el sentido estricto de la palabra,
Es más equivalente a cuando el papá se sienta con el niño y le dice: hijito mío, ese es un toma corriente y tiene electricidad, y si tú metes el dedo ahí, te va a doler mucho. Esa es una disciplina. Yo estoy conformando a mi hijo a una norma. Pero luego también puede venir otro aspecto que ya vamos a ver más adelante. Sin adelantarnos, ya leímos Proverbios 1, del 8 al 10, pero quiero que nos vayamos a este texto que todos ustedes ya conocen. Segunda de Timoteo 3, del 16 al 17. Se lo voy a leer yo. Dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, equipado para toda buena obra. Es decir, la palabra de Dios tiene este carácter formativo. Es decir, si usted está tapando, poníamos el ejemplo de la regla T, ¿verdad? De una regla que se pone aquí, que tiene un 90 grados aquí, y viene una regla que está pegada de manera perpendicular y es una regla T. Eso me mantiene en la línea. Yo puedo hacer panda la línea, pero la disciplina es, por así decirlo, esto que me endereza. La palabra de Dios, la escritura enseñada en la iglesia, y por eso es que es tan importante, mi hermano, que ustedes tengan una iglesia donde se enseña sana doctrina, donde se enseña la palabra de Dios sin adulterar, porque si no, a usted en vez de hacerlo con una regla T, lo van a estar haciendo con un pedazo de lana y va a ser más pando todavía. Pero la palabra de Dios es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Y el fin es que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Cuál es la perfección? ¿Quién es? ¿Quién fue el que estaba equipado para toda buena obra? Cristo. Entonces usted está siendo, por medio de la palabra, equipado para toda buena obra. De esa manera el pecado entre los santos es restringido. Acá, a través de la predicación de la palabra, el pecado es restringido de la misma manera que también usted le dice a su pequeño que no haga algo. Pero usted conoce que de la misma manera que usted le dice a su pequeño no toque el toma corriente, más de alguna vez su pequeñín va a ir y va a hacer exactamente lo contrario. La uña que le creció un poquito, todavía con saliva, la va a meter en el toma corriente. Y creo que el 90% de los niños acá sabemos lo que fue que nos agarrara la corriente, a pesar que nuestros papás nos dijeron que no lo hiciéramos. Y usualmente después de eso venía la vara. Te dije que no. Mi mamá está riendo porque sabe que es verdad lo que estoy diciendo. Y yo también lo sé. Viene la corrección. Por ende, la disciplina, mi hermano, aparte de ser formativa, puede y debe, cuando corresponde, ser correctiva. Porque debe de manera activa lidiar con el pecado que amenaza la integridad de la iglesia santa de Dios. Y esto es un acto de amor. Vamos a leer Mateo 18 del 15 al 20. Un texto que hemos visto muchas veces y hoy haré todo el esfuerzo del mundo para solo pasar por ahí. Este texto nos está mostrando disciplina correctiva en el sentido más puro de la palabra. Fíjense lo que dice: si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. O sea, aquí si usted se fija, ya no fue una simple
vamos a la iglesia y oigamos la predicación o leamos un libro, sino que yo ya me tuve que ir a sentar con mi hermano. Es decir, acá hay un aspecto activo de corrección, ya no solamente de formación. Dice, pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Y si rehúsa escucharlo, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Nos vamos a quedar ahí, no nos vamos a enfocar en el resto de versículos porque si no, no termino hoy. Pero si ustedes se dan cuenta, acá hay un aspecto activo, correctivo, y que aparte de todo, lamentablemente, en las iglesias, ni siquiera en la escala más pequeña se lleva a cabo. Nos damos cuenta del pecado del hermano y que vea qué hace. Ya se va a ir a dar. De boca se va a ir a dar. Yo no me meto. Después me meto en problemas por andar yo de bocón. Hay que vea qué hace. No es chiste, es anécdota. Cosas que se dicen entre creyentes. Pues si el hermano aquel como ya lo ve, que él es un gran altivo. Y el comentario, pero el hermano, hay que vaya con su altivez entonces. El sermón pasado hablábamos de que el que detiene la vara de su hijo lo aborrece, lo odia. Lea Proverbios 13. El hijo sabio ama la reprensión, dice Proverbios 13. Por ende, dentro de la iglesia, esto debería de ser una cultura de amor. Pero esto, lamentablemente, no ocurre ni al nivel más básico. La disciplina correctiva debe de llevarse a cabo entre nosotros, mis hermanos, en la corrección uno a uno. Yo veo y reconozco pecado en mi hermano. Veíamos también la semana pasada que Proverbios 13 también, muy bonito, no está en la prédica hoy incluido ese capítulo, pero vaya y léalo. La disciplina se da con diligencia. Por ende, la diligencia implica que yo antes de irme y solo pelarle la cara a mi hermano, me voy a ir en oración. Me voy a asegurar que lo que yo voy a hacer es objetivo y que se conforma a la palabra de Dios, que no tiene nada que ver con que yo estoy enojado con mi hermano. Y con diligencia yo voy a ir y voy a confrontar a mi hermano. Y eso es disciplina correctiva en el nivel más básico. Eso, mi hermano, debe de suceder y debe de suceder en verdad en la iglesia de Cristo. Y si no sucede, algo anda mal. Debe ser hecho de manera diligente y debe ser hecho en amor. Si eso no ocurre, no hay amor, hay odio extremo. Es así. ¿Cómo no va a ser odio si usted conoce el Evangelio? ¿Cómo no va a ser odio si usted sabe las consecuencias de aquel que muere sin Cristo? ¿Cómo no va a ser odio si a usted no le importa el alma de su hermano? El destino eterno del alma de su hermano. Entonces no es exagerado, es odio. El que detiene la vara, odia. Si el Padre nos detiene la vara, nos odia. Si la iglesia detiene la vara, odia a su congregación. Y si dentro de la congregación detenemos la corrección, nos odiamos y no nos amamos. Así de sencillo.
Hay muchas cosas que podemos estudiar en este texto y hay asuntos más de procedimiento acá que vamos a profundizar más adelante. Como por ejemplo estos pasos que estamos viendo. El primer paso es hacerlo yo. Yo vengo, exhorto a mi hermano. Si éste se rehúsa a escucharme, vengo yo entonces con 2 o 3 testigos y vuelvo a confrontar. Y estoy dando un paso más en el aspecto correctivo de la disciplina. Y finalmente, si este hermano no se arrepiente, es impenitente y está atentando contra su vida y contra la santidad de la iglesia, yo tengo que llevarlo a la iglesia. Y finalmente, lo que dice Jesús en el 17, y si rehúsa escucharlo, dile a la iglesia, y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Pero ¿sabe qué es eso? Eso no es Jesús diciendo, cúpalo, échenlo, que sean, uy, chusma, chusma. Si usted ha leído este mismo evangelio, usted se va a dar cuenta que Jesús se la pasa mostrándole amor a justamente esos 2 tipos de personas, a los gentiles y a los recaudadores de impuestos. Por ende, cuando nosotros como iglesia llegamos al punto de considerar a alguien gentil y recaudador de impuestos, el significado mayor acá es que le estamos mostrando amor, como Cristo le mostró amor al mismo escritor de este evangelio. Toda la disciplina correctiva es hecha en amor. Desde el punto más básico hasta el punto lamentable de tener que llegar a la excomunión. Y eso es a lo que precisamente vamos a entrar en estos momentos. La excomunión como disciplina de la iglesia. En muchas iglesias, de hecho, cuando se habla de disciplina o en sus, digamos, en su documento donde ellos delinean cuáles son sus estatutos, la disciplina es, por así decirlo, es un sinónimo de excomunión. Yo no he querido hacerla sinónimo porque no quiero que perdamos de vista la importancia de los aspectos de la disciplina formativa y correctiva que ya vimos. Pero la excomunión, es decir, la expulsión de la iglesia, es una disciplina que corresponde al último paso que Jesús menciona y es hecha en amor. Para nosotros poder estudiar mejor a qué nos estamos refiriendo con la excomunión y para poner tal vez un poquito la lupa de manera que podamos entender la naturaleza del pecado impenitente que va a requerir de una excomunión, nos vamos a ir a un ejemplo un poco más vívido y más práctico, literalmente, en una iglesia local como la iglesia de Corinto. Y nos vamos a ir a 1 Corintios 5, del 1 al 6. Perdón, hermanos, antes de eso quiero que leamos 1 Juan 3, del 7 al 10. Lo estoy poniendo a practicar, buscar textos en su Biblia. Véalo así. 1 Juan 3, del 7 al 10. Quiero que veamos algo muy importante. ¿Por qué es importante llegar hasta la excomunión? Vamos a leer esto. 1 Juan capítulo 3, 7 al 10. Hijos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como él, que habíamos dicho es la norma, Cristo, la norma, así como él es justo. El que practica el pecado es de quién? Del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito
¿Cuál es el propósito de la manifestación del Hijo de Dios? ¿Sabe cuál es? Para destruir las obras del diablo. Es decir, donde la obra de Dios se manifiesta, la obra del diablo deben de ser destruidas. Y esto debe verse progresivamente en la vida de la iglesia. Dice el versículo 9, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. Ojo, aquí cuando dice no puede pecar, no se está refiriendo en un sentido de que usted no peca absolutamente. A lo que se está refiriendo es que el Hijo de Dios viene y peca, y el pecado prontamente trae que su nueva naturaleza y que el Espíritu Santo en él rechace el pecado de tal manera que lo abandona. Por ende, aquel que es nacido de Dios no puede permanecer en la práctica del pecado. Si alguien permanece en la práctica del pecado, no ha nacido de Dios. Así de sencillo. Como dice Jonathan Edwards, no tiene aquellas emociones piadosas del creyente. No tiene ese tacto que solo el nacido de nuevo puede tener, y la obra del Espíritu que le redarguye y que le convence de pecado y que lo mueve lejos de su pecado. Nadie ha dicho que usted no peca en el sentido absoluto. No nos desanimemos de esa manera, pero sí también entendamos como iglesia que el que practica el pecado, el que permanece en el pecado, el que peca en el sentido absoluto de la palabra, no es nacido de Dios. Dice el versículo 10, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Este es un juicio el que está haciendo acá Juan. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Y tampoco aquel que no ama a su hermano. Por ende, ante el llamado de Juan que inicia en el versículo 7, hijitos míos, que nadie los engañe. El último que debería de pretender engañar al creyente respecto a su vida y a su pecado es la iglesia. Nos volveríamos una iglesia sinagoga de Satanás, sino del Señor. Que nadie nos engañe, mucho menos nosotros como iglesia. Y si la verdad requiere la consecuencia última de la excomunión, debe de ser así. Ahora sí, con propiedad, nos vamos a 1 Corintios, capítulo 5, del versículo 1 al versículo 6. Y la pregunta que va atada a este texto es, ¿por qué motivo debería la iglesia practicar la excomunión? Pastor, yo no entiendo. ¿Cómo puede eso ser una muestra de amor? ¿Cómo puede eso llevar a cabo la voluntad de Dios? ¿Cómo puede eso glorificar a Dios? Estamos sacando de la comunión de los hermanos a este por su pecado. Leamos 1 Corintios 5 del 1 al 6. Piense lo que dice Pablo. En efecto, se oye que entre ustedes hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguien tiene la mujer de su padre. Y ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido, para que el que de entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de ustedes. Fíjense, ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido. Pónganle ojo a eso. Dice el versículo 3. Pues yo, por mi parte, aunque ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, póngale ojo lo que dice ahí. Cuando estén como reunidos,
Es decir, esto es una disciplina de iglesia, una disciplina que requiere la asamblea de los santos. Cuando estén reunidos y yo con ustedes en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entreguen a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. La jactancia de ustedes no es buena. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Este es un texto muy duro. Y cuando nosotros lo leemos nos damos cuenta que hay una severidad en este procedimiento que está describiendo Pablo. Muchos hasta podríamos sentirnos un poco como, qué feo eso, reunida la iglesia. Y van a expulsar a este hombre que ha cometido este pecado. De hecho, hoy en día, y les voy a ser sinceros, yo en un contexto pasado, cuando veía que en algunas iglesias se practicaba esto, yo lo consideraba ridículo y lo consideraba falto de amor. Claro, creo que leía 1 Corintios 5, creo que leía Mateo 18 y me pasaban como aves sobre mi cabeza. Cuando usted viene a la palabra y se da cuenta, y sobre todo cuando usted ya viene y se da cuenta de que acá es un ejemplo práctico de una iglesia donde hay un pecado impenitente, porque quiero aclararlo, este es un pecado impenitente de orden público, y por ser de orden público ha llegado al tercer paso, porque el caso que está presuponiendo Jesús es un caso de un pecado privado, de un pecado que solo conoce el hermano que va a exhortar. Y por eso se siguen los pasos que se siguen. Porque el pecado privado va siendo confrontado de una esfera privada a una esfera menos privada, a finalmente ser expuesto a la luz. Son 3 fases de impenitencia. Pero acá tenemos un escenario donde este tipo se saltó la barda. Su pecado es público. Y encima de todo es impenitente, es decir, no le importa, no se arrepiente. Tiene a la mujer de su padre y es parte de la iglesia. Está dentro, porque si no, Pablo no estuviera diciendo expulsen. No tendría sentido. Es decir, este es un tipo indolente en la práctica del pecado dentro de la iglesia. ¿Qué clase de mensaje está enviando la iglesia que permite al tal estar ahí? La iglesia del Dios vivo, la iglesia de Cristo, es descrita como vestida de blanco. Si usted se va a Apocalipsis 21, usted se va a dar cuenta que ahí hay una ilustración de cómo es esta nueva Jerusalén. Quiénes pueden estar adentro y quiénes deben de estar afuera de ella. Y entonces, cuando el pecado impenitente, encima en este caso público, es dejado que permanezca adentro, yo estoy haciendo lo que Juan dice que no haga. Estoy engañando a esta persona. Lo estoy tratando como hermano y no como un gentil y publicano. Y el tratarle como un gentil y publicano es un acto de amor. Porque yo estoy estableciendo un juicio, yo le estoy predicando en amor al expulsado que su comportamiento no corresponde a la comunión de los santos. Le estoy librando del engaño del enemigo y de la perdición de su alma. Por ende, la expulsión en este caso, Pablo dice, yo ya juzgué, y no es que Pablo aquí está viniendo y por sus superpoderes apostolares, él está diciendo, yo estoy en Cristo, yo tengo el Espíritu de Dios, yo he recibido de parte de Dios en Cristo el conocimiento del bien y del mal por medio de la palabra de Dios.
Por ende, yo ya juzgué, ustedes deberían de juzgar igual, porque somos hijos del mismo Padre, tenemos a Cristo por cabeza, tenemos un mismo espíritu. Y ustedes, por su jactancia, no han podido llegar al mismo juicio que yo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ustedes deberían haber expulsado al malvado. Pero para entrar en más detalle, mi hermano, de algunos aspectos puntuales que se logran con la disciplina de la expulsión, hay varios propósitos y vamos a enumerar algunos. Primero que nada, la expulsión expone el pecado. Es decir, lo marca, lo delinea, lo exhibe y lo muestra como algo que no puede existir entre los santos. No olvidemos, esta expulsión se está aplicando a un impenitente. No estamos hablando de que esta es una persona que vino en arrepentimiento y se sujetó al perdón y la gracia del Señor. Estamos diciendo que este es un impenitente, que está negando que lo que está haciendo es repulsivo en la presencia de Dios. Este impenitente, al ser expulsado, la iglesia expone el pecado y es mostrado claramente al pueblo lo que en verdad está ocurriendo en este hermano. El pecado crece en la oscuridad. La disciplina lo expone. La oscuridad, mi hermano, es el lugar donde usted sabe por qué es pecador. Se llevan a cabo la mayor parte de malandrinadas. Y si no es oscuridad literal, pues es algún tipo de oscuridad. Es decir, cuando yo estoy solo, que nadie más me puede ver. Es decir, cuando yo sé que nadie me puede exhortar porque estoy logrando hacer pasar por debajo de los radares de todo el mundo mis acciones. Esa es la oscuridad. Por ende, la exposición es parte de la voluntad de Dios en esto. Por eso el versículo 2 dice, y ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido para que el que de entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de ustedes. Aquí hay un contraste. Hay otro propósito para advertir. La advertencia es algo muy importante en la disciplina. Si ustedes se fijan, de por medio acá hay un juicio. Es decir, es como si por un momento hiciésemos un pequeño anuncio de algo más grande, del juicio final de Dios sobre los pecadores. Por ende, la disciplina de la expulsión es una advertencia. Ahorita vas a ser separado de la iglesia local, pero en el día final tu espíritu se va a perder. Ahorita vas a sufrir una consecuencia terrenal, pero en el día final esto va a ser definitivo. Vas a ir al lago de fuego y de azufre y ahí vas a estar por la eternidad. La disciplina de la expulsión es esa poderosa advertencia. El versículo 5 dice, entreguen a ese tal, a Satanás, para la destrucción de su carne. Y aquí quiero aclarar algo porque a mí me gusta ser muy antinóstico, no me gusta que la gente confunda peras con manzanas. Aquí no está mostrando Pablo un contraste carne-espíritu, carne malo, espíritu bueno. Eso no es lo que Pablo está poniendo acá. Cuando Pablo utiliza el término carne, se está refiriendo a la fuente de la confianza y la fuente de los anhelos que dirigieron
el comportamiento de esta persona a la idolatría, a los ídolos y no al Señor. Por ende, cuando nosotros vemos acá en el versículo 5, la destrucción de su carne es básicamente la destrucción del origen de su idolatría, que es la carne. Entiéndase, la independencia falsa de el ser humano de aquello que solo Dios puede proveer por medio del Espíritu. El tal debe ser entregado a Satanás para que la carne sea humillada. Dentro de la iglesia, Satanás, a pesar que puede tener artimañas y hacer muchas cosas, está completamente contenido. Estamos bajo la protección de nuestro Señor y Salvador. Pero fuera de la iglesia, Satanás va a agarrar al tal y la carne va a ser humillada, ya sea para salvación o para condenación. Pero no vamos a engañar, vamos a advertir. Vamos a dar una advertencia que el juicio final va a ser definitivo. Y el estar expuesto a la destrucción de Satanás en la tierra es tan solo una pequeña ilustración del destino de Satanás y de los pecadores en el lago de fuego. Otro propósito, para salvar. Es decir, mi hermano, la salvación no está fuera del objetivo. Es central más bien. El objetivo de la disciplina es que la persona recapacite, despierte sobre la gravedad del pecado. Una persona impenitente que llegó al punto de preferir que la asamblea lo expulse es una persona que no ha entendido la gravedad del pecado. Y permitirle al tal permanecer en la asamblea de los santos es no desear su salvación, es desear de odiarlo, es de tener la vara. La salvación está de por medio, porque si bien es cierto, la idolatría va a ser humillada, la carne va a ser destruida para la salvación del espíritu. Nosotros entendemos al final la disciplina en la iglesia es amorosa. Es amorosa. Porque aquel que está tan ciego que prefirió ser expuesto y expulsado, ahora se le ha dado un mensaje claro de cómo necesita de Cristo y del Evangelio. Porque la carne será humillada, la carne será destruida y la esperanza de los hermanos de la congregación es que sea para salvación. Por ende, mi hermano, cuando hablamos de la expulsión, no estamos hablando de un acto hecho en ira, en un sentido de odio, de ese, miren lo que anda y no le importa, para afuera, fuera de aquí, no son dignos de nosotros. No, no, no se trata de eso. Se trata de que verdaderamente esta persona entienda que está en necesidad de un Salvador. Y que lo pueda en carne propia, de una manera vívida, experimentar. Que pueda ver la realidad que Cristo nos decía: separados de mí, nada pueden hacer. El exponer a ese mensaje de una manera vívida al pecador es la mayor muestra de amor que nosotros podemos tener. Otro propósito de la disciplina de la expulsión o de la excomunión es proteger.
Hay mucho que proteger dentro de la iglesia. Estamos hablando de un hermano impenitente que si se le es dejado impune en una fase pública de su pecado dentro de la iglesia, que todos saben que este hermano se encuentra en una práctica pública de este pecado, ocurre lo que dice el versículo 6. La jactancia de ustedes no es buena. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Estamos hablando del alma de este hombre, de esta mujer, pero también estamos hablando de las almas de los santos dentro de la iglesia. La disciplina es ejercida en amor para aquel pecador no penitente, pero también es ejercida en amor al resto de la congregación. Porque el pecado que no es corregido, impenitente, lo que va a causar es que va a leudar toda la masa. Dentro de la iglesia va a dejar de ser proclamada la santidad de Dios, y lo que va a ocurrir es que más y más hermanos van a sentirse en la libertad probablemente de decir, bueno, esto no es digno de ningún tipo de reprensión. Somos salvos por gracia, perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. Y esto traería terrible condenación para muchos dentro de la iglesia. Por ende, esta disciplina de la excomunión es una protección a la iglesia local. Y no menos importante, este último propósito, hay muchos más, pero este último propósito que tenemos enumerado acá, para preservar el testimonio de la iglesia. Mi hermano, la iglesia no debe de cuidarse del que nos digan, miren, ahí hay un montón de pecadores. Si nos escarban acá a todos nosotros, algo que hicimos re mal, nos van a hallar, y entonces no es eso. Lo que sucede acá en la iglesia es que acá nos encontramos esos pecadores que el Señor ha redimido, ha salvado, ha justificado, está santificando, entienden verdaderamente la obra de Dios y la santidad de Dios, y por ende el testimonio que se envía es: acá en la iglesia la obra de Dios es visible. Si la obra de Dios a través del fruto del Espíritu no es visible en medio de estos pecadores que están acá, pero no es visible el fruto del Espíritu, la iglesia queda difamada como nada diferente al mundo. Es más, peor que el mundo. Fíjense que el versículo 1 de este capítulo nos muestra la gran preocupación de Pablo al respecto de esto. En efecto, se oye que entre ustedes hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles. Pablo está diciendo, ¿cómo podemos ser luz si somos peor que las tinieblas? ¿Cómo podemos afirmar la obra redentora de Cristo? ¿Cómo podemos afirmar que somos nuevas criaturas si vivimos como Satanás? Y Pablo expone el pecado. El extremo es que alguien tiene la mujer de su padre. Tiene. Es algo que está sucediendo. Mientras Pablo está escribiendo, esto ha sido tolerado. Y este tipo está dentro de la iglesia. El mensaje claro que se está enviando a toda la ciudad de Corinto es: acá nosotros somos tinieblas.
Predicamos una cosa, pero realmente hacemos otra. Y el evangelio entonces es vituperado. Y Cristo entonces es vituperado. La sangre de Cristo es entonces pisoteada. Cuando se lleva a cabo la excomunión, cuando se lleva a cabo la expulsión, se vuelve visible como un testimonio público de que dentro de la iglesia de Cristo hay una genuina sensibilidad de aquello que agrada a Dios y aquello que desagrada al Señor. Hay una genuina sensibilidad del Dios santo que aborrece el pecado y la maldad. Cuando se lleva a cabo la disciplina de la iglesia de la excomunión, hay un mensaje poderosísimo hacia afuera. Y es la santidad de Dios en medio de su pueblo. ¿Son pecadores los que están en la iglesia? Sí. Pero son aquellos redimidos por la sangre del Cordero. Si esa redención nos lleva al punto de lo que dice Juan, alguien que está en la práctica del pecado y que encima públicamente no se arrepiente, lo que está haciendo la iglesia si cae en esa situación es completamente quitando todo tipo de valor al mensaje del evangelio, todo tipo de valor a la obra de Cristo, todo tipo de valor a la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Por ende, nosotros como iglesia debemos de abrazar esta doctrina de la excomunión como algo absolutamente necesario de llegarse a este punto. Mis hermanos, obviamente el objetivo nunca va a ser que esto ocurra de una manera que nunca ocurra. Debería de ser el deseo y la oración y lo que todos nosotros buscamos, y para eso debe empezar ya. Y les digo desde ya, hermanos, si alguno dice que feo eso, no quisiera que lo viviéramos como iglesia local, mi hermano, comience desde ya a practicar lo que veíamos en Mateo 18 y vaya usted y en privado confronte el pecado de su hermano, pero hágalo diligentemente. Hágalo entendiendo la responsabilidad de lo que usted está haciendo. Hágalo en amor. Examine su corazón a la luz de la palabra, en oración, y hágalo. Nosotros, los que nos paramos y predicamos, debemos de también desde el aspecto formativo traer un mensaje claro, explícito, sin diluir de la palabra de Dios y del evangelio, para que el pecado desde el punto más básico sea restringido y para que, si Dios así lo permite, o escasísimamente o nunca vivamos algo así. Pero debemos entender que esta es la voluntad de Dios dentro de su iglesia. Si algún tipo de pecado impenitente de este tipo llega a suceder entre nosotros. Y es importante que como iglesia conozcamos la razón de todo esto. El sermón pasado, si usted no lo logró escuchar, está grabado, ahí está ya en YouTube. Usted lo puede escuchar. Le va a dar aún mejores bases que las que yo di hoy, porque hoy tuve que partir ya de lo que se habló la vez pasada, pero le va a dar mejores bases teológicas que hoy hacen que esto encaje perfectamente y usted diga, es necesario. Si debemos llegar al punto de la excomunión que nos va a traer mucho dolor, lo vamos a hacer en amor porque verdaderamente es necesario.
Mis hermanos, concluyendo ya este tema, debemos todos entender que la disciplina dentro de la iglesia es el medio amoroso del Padre para conformar a aquellos que han sido hechos sus hijos a Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando la disciplina llega al extremo de la necesidad de separar a un hermano de la comunión de los santos, el propósito nunca es su destrucción, sino por el contrario, de exponer la verdad de su condición de separación de los santos. Y que por la obra misericordiosa de Dios, éste pueda arrepentirse y ser restaurado. Voy a repetir esto para terminar. El texto que leímos al inicio, Proverbios 3, versículo 12. El Señor ama a quien reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. Si usted es un lector receptivo de la palabra, usted sabe dónde más ha escuchado terminología similar. Un hijo en quien el padre se deleita. Un hijo en quien el padre tiene complacencia. Un hijo de quien el padre dice a él oír. El hijo amado eternamente por Dios, por su amor perfecto, desde la eternidad hasta la eternidad. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo han vivido en amor eterno, han existido. El ser de Dios ha existido en amor eterno, y ese amor eterno que para nosotros es incomprensible, por medio de la disciplina es traído a nosotros. Si el Señor nos disciplina, si el Señor nos reprende, nos está llevando a la estatura del varón perfecto, del Hijo, para que participemos del amor eterno de Dios. Y eso, mi hermano, nunca debe ser perdido de vista. El amor que está de por medio aquí es el amor perfecto del Padre por su Hijo. No lo podemos comprender. Ese es el amor que hemos recibido en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, quien vino al mundo a morir por nuestros pecados, a resucitar para darnos nueva vida, quien está sentado a la diestra de Dios, poniendo a sus enemigos por estrado de sus pies. Y usted es parte de ese proceso. Reciba la instrucción del Señor con el amor del Señor. Vamos a orar. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obre en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.